Buenas noches y bienvenidos a nuestra emisión central de noticias. A la crisis en la prestación de servicios de la nueva EPS le apareció otro problema. 4 juzgados del país le embargaron más de 2 billones de pesos. La entidad dice que sin esos recursos tendrá más problemas para prestar sus servicios a 11 millones de pacientes que cada día sufren más para encontrar atención y medicinas. Horas antes de que la nueva EPS anunciara oficialmente un embargo total de sus recursos, el ministro de Salud advirtió que por decisión de varios jueces, la entidad tenía frenados los pagos. Retenidos por jueces corruptos de la nación, y no hay poder humano que lo pueda hacer, que tienen bloqueadas a la nueva EPS. Y resulta que embargaron los 60.000 millones de pesos que le íbamos a entregar hoy a Colsubsidio para que comenzara otra vez a aportarle a los medicamentos. Lo que advierte la nueva EPS en este comunicado es que el embargo de 2.1 billones de pesos compromete seriamente su funcionamiento. La entidad asegura que si no les devuelven la operación de las cuentas, no podría cubrir las obligaciones del mes de enero y quedaría sin capacidad administrativa para operar con más de 5.000 prestadores de salud en todo el país. La orden de congelar el flujo de recursos fue emitida por 4 juzgados, 3 en el departamento de Caquetá y 1 en Bogotá, luego de recibir demandas interpuestas por 95 clínicas y hospitales en medio del proceso de intervención a la nueva EPS que comenzó en abril de 2024. Es como un baldado de agua fría, sobre todo porque esta semana con varias de las empresas sociales del Estado, en el caso de Risaralda, se hicieron compromisos claros que por el hecho de que ya al entrar los juzgados se iban a generar los desembargos. El nivel de desesperación de los pacientes se hace fuerte con los días, cuando ven que en vez de soluciones recaen más dificultades sobre la entidad y sus atenciones. Nos ha llevado a que tengamos una pésima calidad de salud, que nuestras enfermedades hayan avanzado al punto de no poder movernos, de no poder desarrollar una vida digna. Porque hace aproximadamente 10 meses me ha incumplido entrega de un medicamento que es vital para mi vida. Este medicamento aproximadamente mensualmente me cuesta de 13 a 15 millones mensuales. La nueva EPS notificó a los entes de control solicitando medidas que les permitan frenar las decisiones judiciales y que les retornen los 2 billones de pesos para poder funcionar. Entre tanto, la Superintendencia de Salud aseguró que estos recursos no se pueden embargar. El ministro de Salud sigue en el ojo del huracán por su reacción a las declaraciones del gerente del hospital de Itagüí, quien entre lágrimas confesó que no tenía cómo pagarle a sus empleados. Jaramillo dijo que los ricos también lloran. Así le respondieron varios funcionarios de ese centro médico. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, encendió el debate al decir que los ricos también lloran cuando en una entrevista con 6 AM en la W de Caracol Radio le preguntaron por la crisis del Hospital San Rafael de Itagüí tras el llanto de su gerente al explicar que no pudo pagar la nómina de diciembre. Los ricos también lloran, señor don Julio. Después, en un consejo de ministros, el mismo Jaramillo aseguró que la crisis actual en ese hospital tiene un trasfondo político. Entregaron todos los hospitales en Antioquia al mejor postor, al mejor político. Todo el mundo sabe que el hospital de San Rafael de Itagüí ha sido presa de diputados permanentemente, ¿no es cierto? El mismo gerente. Los primeros en reaccionar fueron los trabajadores y pacientes del Hospital San Rafael de Itagüí, que en su mayoría son de escasos recursos. Seremos ricos en vitaminas y en correr porque no hay más. Aquí estamos trabajando con las uñas. Yo soy pobre, estoy hospitalizada en las urgencias de San Javier. Me remitieron para una ecografía aquí. Entonces no, yo no me considero rica en ningún momento. Hasta la comida la tienen que porcionar porque en medio de la falta de pago no todos tienen con qué comer. También hemos tenido personas que entre 3 o 4 se reúnen sus coquitas, se comparten lo que traen de comer para poder 6 o 7 personas comer. La Secretaría de Salud de Antioquia tituló como un descaro las afirmaciones del ministro Jaramillo. Indigna además y es un descaro que el ministro reduzca este tema a un asunto de ricos y pobres, pues la red hospitalaria no atiende a los ricos. Los hospitales públicos esperan pagos millonarios por parte de las EPS para sanear sus finanzas. El dinero que nos deben está en 53.000 millones de pesos de nueva EPS y 103.000 millones de pesos de Sabia Salud EPS.
todas las EPS le adeudan a los hospitales públicos de Antioquia cerca de 2 billones de pesos. Esas deudas están representadas en su gran mayoría en deudas viejas que se tenían antes de la intervención de las EPS. En medio de toda la dificultad financiera, Noticias Caracol conoció que en la tarde de este martes, funcionarios de la Superintendencia de Salud visitaron el Hospital San Rafael de Itagüí para verificar las condiciones en la prestación de los servicios. La Fiscalía avanza en la investigación por la muerte del profesor y funcionario de la Procuraduría, Neil Cubides, hallado incinerado en la localidad de Usme. Su esposa pidió que el caso no quede en la impunidad. El ente acusador señaló que la principal hipótesis apunta a la posible participación de una organización delincuencial dedicada a distintas modalidades de robo, sin descartar que su condición de servidor público haya influido en el crimen. Desde la Universidad Externado informaron que no existían reportes de amenazas en su contra. El cuerpo de Neil Cubides será trasladado a Bucaramanga para sus exequias. Así habló su esposa. Por favor, que no haya impunidad, que Neil Felipe no sea un número más. Ya no más hijos que se queden sin padres y ya no más padres que tengan que enterrar a sus hijos de esta forma. El presidente Gustavo Petro presentó un panorama preocupante sobre las finanzas públicas en caso de que la Corte Constitucional no avale la emergencia económica. El gobierno advirtió que si la Corte Constitucional tumba el decreto de emergencia económica, el país entraría en una crisis fiscal profunda porque el dinero de la nación no alcanza. La Constitución dice que se tiene que pagar la deuda primero que todo. O sea que habría que pagar la deuda. Tú no puedes, si invertiste X plata en salud y en educación, el próximo año no puede ser regresivo, no puede ser menos de lo que se invirtió. Y según el presidente Petro, si la Corte hunde este decreto de emergencia económica, se tendría que hacer fuertes recortes a la salud, educación, pensiones y para la seguridad. En relación a los soldados, los sueldos de los soldados y policías, etcétera, que sería lo que habría que disminuir, pues ellos ya tienen ese derecho adquirido. Hay derechos adquiridos. Y entonces, ¿de dónde se podría recortar? ¿De armas? Analistas consideran que los 11 billones de pesos que genera la emergencia económica representan solo el 2% del presupuesto para este año. Consideran que aún hay espacio para echarle tijera al presupuesto. No hay la menor duda de que hay posibilidades de recortes. Por ejemplo, una cantidad impresionante de contratos a término fijo que han hecho en los últimos años. Muchos de los cargos se pueden recortar. En el año 2025, según Compra Eficiente, se crearon cerca de 150.000 nuevos contratos de prestación de servicio. Es decir, cerca de 156.000 personas adicionales contratadas por prestación de servicios. El presidente Petro también cuestionó las decisiones sobre el manejo de regalías que, según él, afectan la base fiscal y contradicen tanto los intereses de la nación como la urgencia ambiental. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que abrieron una nueva licitación internacional para la construcción de la segunda línea del metro, pues la que estaba vigente fue declarada desierta. Las 2 empresas que quedaban no presentaron sus propuestas. Mientras la primera línea del metro de Bogotá avanza a buen ritmo, la segunda por ahora está en el limbo, pues fue declarada desierta su licitación, así lo anunció el alcalde Carlos Fernando Galán. No se recibieron propuestas de parte de los consorcios que estaban habilitados. Poco a poco el grupo de empresas internacionales interesadas se fueron bajando del proyecto. Cuando yo llegué a la alcaldía, 4 precalificados para poder presentar propuesta. Eran 3 consorcios chinos y un consorcio español. Hubo una protesta de un posible conflicto de interés que se evidenció y así fue avalado por la banca multilateral de 2 de esos consorcios chinos. Entonces quedó solamente un grupo. Quedaron entonces 2 consorcios, uno español y otro chino. El primero no presentó hoy su propuesta y la empresa china se había retirado por sus preocupaciones frente a la situación cambiaria del país. Riesgos cambiarios pues no ha habido, al contrario, inclusive ahora pues hay menos por lo que estamos viendo la tendencia del dólar. Además esos proyectos están blindados al riesgo cambiario, así se ha planteado eventualmente en la línea 1, por ejemplo, del metro. Entonces eso fue lo que nosotros conocimos y la manifestación que hubo de ese grupo chino de no presentar propuesta, que obviamente se materializa el día de hoy cuando se vence la fecha, se vence la hora y no presentaron propuesta.
Este martes 20 de enero a las 10 de la mañana vencía el plazo para que los interesados entregaran las propuestas para la construcción de esta segunda línea que va desde la calle 72 a Suba y será subterránea. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cumplió hoy el primer año de su segundo mandato en Estados Unidos. Hoy el mandatario hizo un corte de cuentas, arremetió contra sus críticos, defendió sus medidas migratorias y política expansionista que ahora tiene como objetivo a Groenlandia. Lo que tiene en sus manos el presidente Trump y que exhibe ante las cámaras son 365 logros de sus primeros 365 días de gobierno. Al menos así lo expuso el presidente durante una rueda de prensa de más de 1 hora y 40 minutos, a propósito de su primer año de este nuevo mandato. Una maratónica rueda de prensa en la que hubo quejas por los resultados de las encuestas y su nivel de desaprobación, y que antecedió su viaje a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial, que estará marcado por tensiones recientes con sus aliados en Europa por su insistencia en hacerse con el control de Groenlandia. En víspera a la conmemoración de su primer año, el presidente se dedicó a compartir memes en sus redes sociales. Uno de él junto a J.D. Vance y Marco Rubio clavando la bandera de Estados Unidos en Groenlandia. Otro donde se le ve en el despacho Oval junto a líderes europeos y al fondo un mapa que muestra los territorios de Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y Venezuela coloreados con la bandera estadounidense. Detalles que tienen disgustados a aliados. Reino Unido y Francia son algunos con los que hay asperezas. En especial Emmanuel Macron tras la publicación del presidente Trump en sus redes de una conversación privada con el presidente francés. Tienen que enderezar sus países. No se puede, ya sabes. Londres tiene muchos problemas. Y si nos fijamos en París, también tiene muchos problemas. Tienen 2 problemas, inmigración y energía. Pero fue una disertación de la agenda trumpista. El presidente mostró carteles titulados Lo peor de lo peor, con los rostros de inmigrantes indocumentados con prontuario criminal detenidos y deportados. Según las cifras de su gobierno, unos 600,000 han sido deportados en este primer año. En política exterior aprovechó para sacar pecho por uno de los mayores logros a su juicio, la extracción de Nicolás Maduro con una operación que calificó como gesta, y aprovechó para hacer referencia a María Corina Machado y dejar claro la estima que le tiene. Ahora estoy amando Venezuela. Ellos han estado trabajando con nosotros tan bien. Ha sido muy bueno y una mujer increíblemente amable también hizo algo increíble, como saben hace algunos días. Estamos hablando con ella y quizás podemos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacer eso, María. Además, el primer año del presidente también estuvo marcado por sus constantes disputas con universidades, museos, comunidad científica, medios de comunicación y por su política arancelaria, como lo recuerda este video publicado por la Casa Blanca. Pero el presidente también tuvo tiempo para referirse a sus adversarios, particularmente el fiscal que lo investigó antes de llegar a la presidencia. El desquiciado Jack el enfermo Smith es un enfermo. Me dieron lo peor de lo peor y aquí estoy. Pese al discurso de la Casa Blanca, las encuestas no muestran una opinión pública complacida. Esta encuesta de Rasmussen muestra a Trump con una desaprobación del 53%. Esta otra de The Economist con un 56% de desaprobación. Y en este aniversario de Trump se escuchó una muy fuerte declaración del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien criticó las duras políticas del mandatario norteamericano contra Europa. La competencia de Estados Unidos mediante acuerdos comerciales que socavan nuestros intereses exportadores exigen concesiones máximas y buscan abiertamente debilitar y subordinar a Europa, combinada con una acumulación incesante de nuevos aranceles que son fundamentalmente inaceptables, más aún cuando se utilizan como influencia contra la soberanía territorial. 7:25. La antigua guerrilla de las FARC ha incumplido la entrega de bienes que garantizarían la reparación de las víctimas, pese a las sentencias de la JEP que así lo ordena. La advertencia la hizo la Contraloría. Mi esposo fue secuestrado en el 2002. Doña Marta representa a miles de familias que vivieron el flagelo del secuestro a manos de las extintas FARC y que hoy enfrentan una nueva decepción frente a lo que esa guerrilla prometió tanto en el acuerdo de paz como en las audiencias de la JEP. Las sentencias de la JEP sobre secuestros y falsos positivos debían garantizar, entre otros aspectos, la reparación de las víctimas. Sin embargo, un informe de la Contraloría revela que para cumplir esas decisiones se requieren 121.858 millones de pesos, de los cuales aún faltan 101.000 millones de pesos debido a que las FARC no han entregado los bienes que prometieron. De 12.000 millones de pesos, han entregado 2.000. Se comprometieron a entregar 722 bienes inmuebles.
han entregado uno. Se comprometieron a entregar $450.000, de los cuales 1.500, según nos certificó la SAE, son falsos. La Contraloría advierte que hay riesgo latente de que esas víctimas no sean reparadas, pues el Estado tampoco tiene recursos para asumir lo incumplido por las FARC. En absoluto no hemos recibido ningún tipo de reparación. Para ellos pasó transparente porque ellos ni para la JEP hicieron algo para que las víctimas fueran reparadas. Si un compareciente no cumple con lo establecido dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que procede es a iniciarle un incidente para poderlo expulsar de dicha jurisdicción y pierde todos los beneficios. El ente de control también advierte que las próximas sentencias que definirían nuevas reparaciones para las víctimas tampoco tienen los recursos garantizados. Estos montos podrían ascender a cerca de 500.000 millones de pesos, mientras que en 10 años las FARC solo han entregado bienes avaluados en 45.000 millones de pesos. Barranquilla le dice adiós al antiguo Metropolitano. El estadio fue cerrado para iniciar las obras de remodelación que permitirán pasar de un aforo de 46.000 personas a más de 60.000. La idea es atraer eventos de talla mundial. Iniciaron las obras de remodelación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario que ha visto crecer al Junior de Barranquilla y a la Selección Colombia. Con 7 excavadoras, 20 volquetas y suficiente recurso humano, comenzó la ampliación y remodelación para convertirlo en el escenario deportivo más grande y moderno del país. Será un metro de 60.000 espectadores para ver fútbol, pero cuando vengan shows musicales de carácter y de orden mundial, 75.000 espectadores podrán entrar al metro, porque la cancha será una cancha híbrida, va a permitir mucho mayor uso de nuestra cancha. La cancha bajará 4 metros y las tribunas se extenderán hasta su borde. Para la Selección Colombia va a ser muy, muy importante, y es que la gente va a estar más cerca de la cancha, el jugador va a sentir más la presión, sí, pero también el aliento, especialmente del equipo local, que es el Junior, y la presión para el equipo visitante. El estadio tendrá una sala de prensa tipo auditorio con capacidad para 130 personas, camerinos remodelados, nuevas graderías, túneles, baños y un museo que le contará a todos la historia deportiva de Barranquilla. Nos los merecíamos hace años, pues venimos con el mismo estadio y creo que ya debemos estar a la altura de los estadios de Latinoamérica. Toda esa remodelación nos sirve mucho, aparte que le abrimos las puertas, digamos, a todos los extranjeros y a gente del interior del país para que puedan conocer, digamos, el lado bonito de Barranquilla. La inversión es de 173.000 millones de pesos. La obra, que será entregada en 18 meses por la Alcaldía Distrital, consolidará a Barranquilla como punto de entretenimiento deportivo, cultural y musical. Buenas noches, estos son los cambios que tendrá la Junta Directiva de Ecopetrol a partir de febrero. Llegan 3 nuevos integrantes de Junta, que son Carolina Arias, Juan Gonzalo Castaño, nominados por el Gobierno Nacional, y César Loza, nominado por los propios trabajadores de la compañía. Se mantienen Ángela María Robledo, Hildebrando Vélez, Tatiana Roa, Alberto José Merlano, Ricardo Rodríguez G y Luis Felipe Henao. Analistas dicen que dentro de las prioridades que deben tener estas 9 personas está el tomar decisiones con criterios técnicos, recuperar las finanzas de la compañía y tomar una decisión sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de vender el negocio de fracking de Ecopetrol en Estados Unidos. En más información, la DIAN ya logró recaudar más de 237.000 millones de pesos por una de las medidas contempladas en la emergencia económica relacionada con beneficios para los deudores que se pongan al día. En más noticias, durante noviembre pasado cayó el área licenciada para vivienda y destinos no habitacionales para la construcción de estas unidades. La disminución fue del 29%, información oficial del DANE. El dólar hoy cayó, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.682 pesos con 97 centavos. Subió un poco el petróleo de referencia Brent hasta los $64 con 7 centavos por barril, y cayó el café. Precio de referencia para mañana, 2.561.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Un padre y su hijo unieron talento e innovación para transformar la manera de construir en Colombia. Con materiales reciclados, Andrés y Alejandro Franco llevan vivienda digna, rápida y sostenible a las zonas rurales del país. Hola,
Mi nombre es Andrés Franco. Mi nombre es Alejandro Franco y esta es nuestra historia. Hace 15 años, Alejandro y Andrés Franco crearon un material de construcción amigable con el medio ambiente. Así nació Woodpecker, una empresa de soluciones habitacionales. Cuando llegamos y armamos una casa de nosotros, las familias son muy contentas y son familias que se les cambia totalmente la condición de vida de como estaban antes en casas muy precarias. ¿Qué los motiva? Generar impacto no solo ambiental, sino social. Han logrado cambiar el estilo de centenares de familias. Nosotros queremos que la gente, por medio de nuestra experiencia, aprenda a vivir de una forma armoniosa con el ecosistema. Mi casa es pequeña, es de 3x3. Que ha hecho su casa, se siente orgulloso de haberla podido hacer. Por construir 4.000 espacios que ayudan al medio ambiente, Andrés y Alejandro Franco son colombianos que hacen historia. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. La nueva consulta interpartidista que empezó a promover ayer la exalcaldesa Claudia López nació muerta, es lo que algunos se preguntan. Hoy, el exalcalde de Cali, Mauricio Hermitage, a través de su cuenta en X, declinó la invitación con las siguientes palabras. Tal y como te lo dije por teléfono, mi intención es participar como candidato en la primera vuelta presidencial. Recordemos además que el otro interesado, el exministro Juan Fernando Cristo, había insistido en la necesidad de una consulta que no se limitara a la izquierda, como se los conté ayer en esta sección. Entonces, ¿hasta dónde iría una consulta solo con 2 precandidatos? El camino no se ve fácil. Lo que sí es cierto es que quienes participan en las consultas tienen mayor visibilidad y esta parecería ser una buena oportunidad para la exalcaldesa y el propio Cristo. Y ya se conoció el borrador del tarjetón para las consultas interpartidistas de marzo. Hoy el registrador dio a conocer el primer boceto del papel que recibirán los votantes en las consultas que se avecinan. Así se verá el tarjetón que usted va a recibir cuando vaya a votar. Todas las consultas irán en el mismo papel, lo que no le gustó al presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós, porque podría generar confusión y producir muchos votos nulos. Argumenta Quirós que es la primera vez en la historia que vamos a tener en la misma tarjeta 2 o 3 consultas. Esta reacción del Consejo Nacional Electoral obedece a una tensión que yo ya les había contado en esta sección, y es que el registrador y el Consejo Nacional Electoral están distanciados, pues los magistrados consideran que Penagos no los tiene en cuenta para nada y esta no ha sido la tradición con anteriores registradores. Pero sigamos con el tarjetón. El registrador Penagos decidió mostrar el modelo de tarjetón porque algunos candidatos, como Mauricio Cárdenas, habían hecho publicaciones mostrando modelos de tarjetas electorales que no correspondían con la oficial. El tarjetón es vertical, tamaño oficio. Recordemos que normalmente es horizontal. Están a la espera de si hay más consultas, pero no olviden lo que ya les acabo de contar, lo que está pasando con la idea de Claudia López de una tercera. Eso sí, ojo con la fecha. El 6 de febrero vence el plazo para la inscripción de las consultas y ese día se va a sortear la posición de cada consulta y sus candidatos en ese tarjetón. Y hablando de otra noticia política del día, el actual presidente del Senado, Lidio García, le respondió fuertemente al presidente Gustavo Petro frente a su decisión de eliminar la prima especial de servicios que devengan los congresistas y que les reduce el salario significativamente. Hablamos aproximadamente de 16 millones al mes. García cuestionó al presidente Petro diciéndole que, abro comillas, recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona. Por eso este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo. Por otro lado, el presidente de la Cámara, Julián López, cercano al gobierno, reaccionó de forma totalmente diferente diciendo, abro comillas, esta es una buena noticia para Colombia. Reducir el salario de los congresistas es un mensaje claro. El poder público debe dar ejemplo, no es un castigo político, es un acto de justicia frente a millones de colombianos que trabajan todo el mes y aún así no logran llegar a fin de mes. Lo cierto es que esta decisión del gobierno, que no ha gustado en algunos sectores del Congreso, está ahora en manos del Consejo de Estado, si es que alguien termina demandando esta decisión. Hasta aquí, el Código Caracol. A ustedes, una feliz noche. Hola,
En Noticias del Mundo, en España, un segundo accidente ferroviario en menos de 3 días golpeó al país. La nueva emergencia dejó un muerto y 33 lesionados, 4 de gravedad, en la localidad de Gélida. Un muro de contención cayó sobre el primer vagón que quedó destruido tras el impacto y en el que viajaba la mayoría de los pasajeros afectados. Según las autoridades catalanas, el conductor del tren murió. Los servicios de emergencia adelantan labores de rescate en la zona. Y del accidente ocurrido en Ademuz el pasado domingo, también en España, otro cuerpo fue hallado entre los vestigios de uno de los trenes siniestrados. Hasta el momento hay 42 fallecidos, 128 heridos y 45 desaparecidos. Un equipo forense ya ha identificado a 25 de las víctimas. Mientras organismos de rescate continúan en labores de búsqueda, otro equipo con grúas y maquinaria logró levantar y desplazar los vagones de uno de los trenes. Los reyes de España, Felipe VI y Leticia, recorrieron el lugar del accidente y visitaron a los heridos. Estados Unidos detuvo un nuevo buque petrolero en el Caribe, cerca de Venezuela. En medio de la cuarentena que estableció la administración Trump sobre buques sancionados del vecino país, fue detenido el Saguita, según informó el Comando Sur en su cuenta de X junto a este video. Entre tanto, en Venezuela, Delcy Rodríguez informó los primeros ingresos del acuerdo de suministro de 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, anunciado por Trump tras la captura de Nicolás Maduro. Hoy debemos informar que han ingresado recursos, producto de la venta del petróleo, y han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, protegerlo de la inflación, protegerlo del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario. El frío extremo azota a buena parte del planeta. Una tormenta invernal paraliza el centro y nororiente de Estados Unidos, mientras la nieve provoca cancelaciones de vuelos en aeropuertos de Japón y récords de acumulación en Rusia. Una ráfaga de nieve convirtió esta autopista de Michigan en una trampa mortal. Sumada al hielo de la calzada, provocó que un centenar de vehículos chocaran en cadena en cuestión de minutos. Y es que una intensa tormenta invernal ha paralizado el centro y nororiente de Estados Unidos, manteniendo bajo algún tipo de alerta por frío cerca a 200 millones de personas. Los estragos se sienten también en los aeropuertos. En las últimas horas se han registrado más de 12.800 retrasos y 700 cancelaciones. Ya había empezado a nevar cuando salí de casa y era bastante fuerte. En el norte de Florida, tras una nevada inusual en el Panhandle, las temperaturas bajas continúan. Es el día más gélido en lo que va de este invierno. Muy sorprendida de ver tanta cantidad. Normalmente nunca se ve tanto así en Florida. Al mismo tiempo, en el oriente de Rusia aún lidian con los estragos de una nevada catalogada como apocalíptica. Los acumulados de nieve, productos de un ciclón, alcanzaron hasta 3 metros de altura. Mi carro está por ahí, en algún lugar de esos enterrado. Entre tanto, en España, las lluvias intensas han provocado inundaciones en el nororiente y el área mediterránea del país, con Cataluña, especialmente Girona, como la zona más afectada. Y en África, la situación es crítica en Mozambique, en donde las lluvias torrenciales han causado inundaciones devastadoras que ya dejan al menos 114 muertos y miles de damnificados en la última semana. Noticias del clima con este climas frío. extremos, Sí, además. Terminamos hasta aquí las noticias. Nos vamos a las 11:30 de la noche en última edición. Ya viene Desafío Siglo XXI. Sí, señor, y en la señal digital de Noticias Caracol pueden ver Sala de Prensa. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.